Nuevamente nos encontramos aquí concentrados, al igual que otros 50 o más lugares de todo el territorio estatal, para seguir luchando por nuestras reivindicaciones. En estos momentos está sobre la mesa el tema del IPC, donde las discrepancias entre posiciones más favorables al pueblo están porque se nos devuelva lo que ya teníamos, que es la actualización de nuestras pensiones con el índice de precios al consumo, y los de la derecha, que no son tan cercanos al pueblo, como sería PP, Ciudadanos, PDeCAT y PSOE, que siguen con la idea de que las actualizaciones no solo se hagan teniendo en cuenta el IPC, sino que se introduzcan otros factores como sería la productividad o los salarios, y la posibilidad de que en caso de crisis, ¿qué crisis? Si crisis estamos de manera permanente, poder ellos maniobrar y, si pueden, volver al 0,25, es decir, mantener el factor de sostenibilidad de manera camuflada, haciendo ver de que han hecho concesiones cuando es más de lo mismo. Pero nuestra lucha no termina solo con la reconquista del IPC. Nuestra plataforma es más amplia. Tenemos las diferencias de género entre los hombres y las mujeres, que en la igualdad de condiciones, que suelen ser siempre desfavorables a ellas. Las pensiones son más bajas en el caso de las compañeras. Tenemos que la pensión mínima sea de 1.080 euros. Tenemos que desaparezcan estas historias que se han inventado para sacarnos el dinero, como sea del copago de los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello es necesario que la organización crezca. Como decía un compañero en Galicia, lee, piensa, debate, toma conciencia, organízate, pero sobre todo perseverancia. Y hemos de ser perseverantes, porque si no somos perseverantes nos van a ganar, y esta batalla la hemos de ganar, y la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. A continuación, entre la compañera Sole y yo, como es un poquito, 3 o 4 hojas, para no agotarnos las gargantas, ella leerá la mitad y yo leeré la otra mitad, y así os pondremos al día de lo que la coordinadora estatal, la que nos representa a todos a nivel de todo el Estado, pues dice en este comunicado. Hola, buenos días. Bueno, el 1 de octubre, Día de Personas Mayores, ni pasivas ni resignadas. El día 1 de octubre fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990 como Día Internacional de las Personas Mayores. Desde entonces, este día está dedicado a concienciar sobre la situación de una parte creciente de la población mundial, como son las personas mayores, en aspectos tales como los derechos de las personas mayores, la promoción de una sociedad para todos y la discriminación de las personas mayores. Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones agradecemos la asistencia de todas las personas y colectivos presentes. Hemos de decir que desde nuestra fundación, hace más de 2 años, a la anterior existencia de plataformas o integradas en la misma, hace 5 años que se han movilizado por nuestra tabla reivindicativa. A estas alturas millones de personas, pensionistas o no, a lo largo y ancho del país. En la celebración de este día,
En la celebración de este día hay que señalar que esta generación actual de mayores es la que a partir de los 40 años del siglo pasado ha sacado con su trabajo, sacrificio y esfuerzo a este país en una situación de su desarrollo económico hasta situarlo en una de las principales economías del mundo. Repetimos, gracias al trabajo, sacrificio y esfuerzo de la actual generación de mayores. Ha sido también esta actual generación de mayores la que combatió desde su ámbito laboral a la dictadura para conseguir mejorar en las condiciones de trabajo. Es gracias a esta generación, a sus luchas como clase trabajadora, donde se consiguieron mejorar sustanciales en los sueldos, en las cotizaciones sociales y en sus derechos hasta que lograron unas condiciones dignas. Además de anular el copago farmacéutico, cumplimiento efectivo de la ley de dependencia, que tantas personas mueren sin poder acogerse a su auxilio, desaparición de la brecha de género, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la anulación de las reformas del 2011 y 2013, que tanto daño y sufrimiento personal y social ha causado, elevando la edad de jubilación de 65 a 67 años, elevando el periodo de cálculo de la pensión hasta 25 años y el factor de sostenibilidad que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y rebaja, por tanto, otra vez nuestra pensión. Hemos combatido y vamos a seguir luchando por la derogación de estas leyes nefastas que fueron aprobadas sin tener en cuenta los intereses de la población afectada, mirando para las élites económicas mientras se sumía en condiciones de vida indigna al colectivo de pensionistas. En esta lucha seguida por todas y todos vosotros y por cientos de ciudades y poblaciones del Estado español, de norte a sur y de este a oeste, hemos conseguido algunas victorias importantes. Hemos logrado la concienciación de toda la sociedad de que el sistema de seguridad social es perfectamente sostenible. Lo hemos demostrado con datos. Solo es necesario la voluntad política de hacerlo sostenible y permanente. No es posible que un país que crece al 3% tenga a más de 9 millones de personas con un 0,25% de aumento y que se les diga que no se merecen lo que cobran, aún con las cuantías tan lejanas de la Europa más desarrollada a la que nos queremos parecer. Hemos conseguido que los partidos políticos tengan que discutir en ese foro el Pacto de Toledo, que ha servido para legitimar los recortes habidos, nuestras subidas, y sea un problema para ellos, ante la enorme movilización popular, negar esa subida. Hemos conseguido que en los medios de comunicación exista el problema de los pensionistas y no solo sea visible el discurso oficial y del poder, sino hemos conseguido que nuestra lucha y reivindicaciones no solo sean para las pensiones, para los pensionistas actuales, sino para las futuras generaciones, porque entendemos que esta es una lucha global que afecta a toda la sociedad y que el capitalismo nos quiere quitar uno de los últimos reductos que tenemos cuando no podemos ser útiles al mismo, la pensión ganada con nuestro trabajo y sudor. En esa lucha hemos incorporado a generaciones más jóvenes que ya no ven como algo lejano, es imposible de conseguir una pensión con una cuantía suficiente para vivir dignamente. Por eso debemos estar satisfechos, debemos estar esperanzados, debemos estar contentos de quienes somos como clase y de qué hacemos frente a las agresiones del capital en sus variadas caras.
Por eso celebramos este día, como dijimos al principio, combatiendo la discriminación de las personas mayores en la falsa cuestión de convertirnos en ciudadanía pasiva y resignada, la restauración y mejora de nuestros derechos como pensionistas y la promoción de una sociedad justa para todos, también para esas futuras generaciones que algún día serán pensionistas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Nota final. Este comunicado está concebido como un discurso arenga de final de manifestación, no como descripción de datos ni relato cronológico, por lo que el orador debe dar la entonación, la emoción y las pausas necesarias, incluso corear algún lema con todo el público, para que tenga el efecto didáctico, emocional, de unidad en la participación y de la lucha de las movilizaciones. ¡Visca, visca, visca, la marea pensionista! 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 ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataque! 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 ¡De no!